estar diciendo en este momento dextrosa, pero yo sé que en emergencia, si el paciente tiene hipoglucemia, le daré también dextrosa, ¿no? En ese momento, pero no continuamente, ¿no? ¿Hasta cuándo le voy a dar? Voy monitoreando al paciente. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la insuficiencia renal central. Acá en la primaria hemos dicho que puede ser cualquier de estos problemas, ¿no? Autoinmunes, cualquier cosa. Vamos a central y luego vamos a volver a primaria. Pero central, el problema puede ser en la hipófisis o en el hipotálamo. Y las causas pueden ser variadas. Pero vamos a poner un tumor, por ejemplo, ¿no? Un adenoma hipofisiario no funcionante, es decir, que está simplemente ocupando la hipófisis. Ya. Entonces, vamos a poner un tumor acá, en la adenohipófisis. ¡Pum! Si hay un tumor, va a evitar la formación de ¿qué cosa? De ACTH, al haber ACTH ausente, ¿qué va a pasar con la capa fascicular y el reticular? Disminuye. Pero el ACTH es necesario para la función de la capa glomerular, de la aldosterona, no. Entonces, en la insuficiencia renal central, ¿se ve afectada la aldosterona? No, porque la aldosterona es regulada, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente crónico, ¿no? Le hago un diagnóstico de insuficiencia renal central. ¿Va a ser necesario darle hidrocortisona y fludrocortisona? ¿Qué le daría? ¿Qué necesitaría? Por lógica, hidrocortisona nomás, ¿no? ¿Por qué no necesitaría fludrocortisona? Porque la fludrocortisona reemplaza a la aldosterona. Y en la insuficiencia renal central hay falta de ACTH, pero esta falta no afecta la aldosterona. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, Doc? Sí, tú. No, yo, tú. ¿Se entiende? La ACTH actúa en la capa glomerular. Todo. La ACTH, te voy a hacer un par de preguntas. Terapia de shock. ¿Ah? ¿Te distraje? No es mi problema. ¿Ya? No es excusa. La corteza suprarrenal, ¿cuántas capas tiene? 3. ¿Cuál es la más superior? Glomerular. La capa glomerular, ¿qué produce? Mira, ahí está. Ya. La aldosterona. Luego viene la capa fascicular. ¿Qué produce la capa fascicular? El corte. Y luego viene la capa que produce andrógenos. ¿La ACTH estimula la producción de andrógenos? ¿Sí o no? Sí. ¿La ACTH estimula la producción del cortisol? Sí. ¿Y la ACTH estimula la producción de aldosterona? No. No. ¿Se entiende, no? Muy bien. Entonces, si yo tengo, doctor, aquí mismo, una insuficiencia adrenal central, ¿cuál de estas 3 hormonas no se afecta? Aldosterona. ¿Por qué? Pero habla fuerte, sube el volumen. Ajá, porque no depende de la producción, la aldosterona no depende de la ACTH. Por eso que la insuficiencia renal central no tengo que reemplazar la función de la aldosterona y no le tengo que dar la fludrocortisona, solamente la hidrocortisona. Muy bien. Esto es una diferencia entre la primaria y la central en el tratamiento. Pero clínicamente, ¿cómo podría diferenciar la primaria de la central? ¿Alguien piensa? ¿Qué tendría la central? La hiperpigmentación. La hiperpigmentación no va a haber en este caso en la central, ¿no? Porque acá está abajo. Listo. Laboratorialmente, ahora, ¿cómo yo hago la diferencia?
hay guías de tratamiento que yo les voy a pasar. Una forma que no necesariamente es la idónea es la prueba de estímulo con ACTH. Prueba o test de estímulo con ACTH. Consiste en que yo le mido al paciente el cortisol basal. Hasta este punto, yo no sé si es que es primario o secundario, simplemente el cortisol basal está bajo. Luego, o sea, en la insuficiencia renal central o primaria, el cortisol basal va a estar bajo, disminuido. Luego yo doy, ¿qué cosa acá? La ACTH. Y puede ocurrir dos cosas, o que el ACTH, el cortisol esté bajo, o que el cortisol se eleve. La prueba de estímulo con ACTH consiste en que yo mido el cortisol basal, que siempre va a estar bajo, luego doy ACTH vía endovenosa, y puede pasar dos cosas: o el cortisol sigue bajo, igual que el inicio, o se eleva. A ti, doctor, igualito. Hasta que respondas bien una pregunta, te voy a seguir preguntando, para que no te distraigas. ¿En cuál crees que se va a quedar bajo? ¿En la insuficiencia suprarrenal primaria o central? Piensa un poco nada más. Le doy ACTH y eleva. Le doy ACTH y sigue bajo. En la insuficiencia renal primaria, ¿cómo estaría después el cortisol después de recibir la ACTH? ¿El cortisol seguiría bajo o se elevaría? No dejen al doctor. En la primaria. No. Sí, en la insuficiencia suprarrenal primaria, a ti te voy a seguir preguntando dos, hasta que me responda una correcta. En la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿dónde está el problema? ¿En el hipotálamo, la hipófisis o en la corteza? Corteza. O sea, ¿la corteza está funcionando? No. Entonces, si yo le doy ACTH y la corteza no está funcionando, ¿va a producir algo? No, porque así le llegue ACTH no va a funcionar. Por eso es que en la insuficiencia suprarrenal primaria, después de recibir ACTH, va a seguir bajo. Y en la central va a elevarse el cortisol, pues porque eso nos está diciendo que el problema es falta de ACTH. ¿Se comprende? Y si no se comprende, ahí lo revisan ya. ¿De acuerdo? Ya saben, hay varias pruebas, pero esa es como que una de las más representativas, no necesariamente la mejor. Listo, ya hemos hablado de insuficiencia suprarrenal primaria, central, las crisis, diagnóstico, tratamiento. Ahora vamos a hablar de lo opuesto, el síndrome de Cushing. No, nos vamos a demorar mucho, ¿ya? El síndrome de Cushing va a ser para la próxima clase, pero creo que la otra semana ya va a haber un examen. El primer examen va a ser de tiroides. Después vamos a hacer patología de la médula suprarrenal. La próxima clase vamos a hacer el síndrome de Cushing, que va a ser más o menos largo como hoy. Y de ahí los temas más cortos, ¿no? Patología del calcio, ahí. Tenemos todavía un par de clases más. Borro ya, ¿no? Para tomarle foto. Vale.
El síndrome de Cushing hace referencia al exceso de cortisol. Si bien sabemos que en la glándula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, no solamente se produce el cortisol, también se produce la aldosterona y los andrógenos, pero hablar del síndrome de Cushing es hablar del cortisol, la patología por elevación del cortisol. Es decir, el síndrome de Cushing es hablar de hipercortisolismo. Y de igual forma, habrá un síndrome de Cushing que causa primaria o adrenal y aquí normalmente nosotros deberíamos hablar de síndrome de Cushing central. Sin embargo, en los libros usualmente no vamos a encontrar siempre así, ¿ya? Vamos a hablar de un síndrome de Cushing ectópico o extraadrenal. Y dentro de esto está pues el central, cuando el origen es acá. Pero sucede que habíamos hablado de los esteroides, por ejemplo, la prednisona, que su poder glucocorticoide es altísimo, y hay personas, por ejemplo, una vez más con artritis reumatoide, que toman su corticoide, su esteroide, perdón, y llegan a tener síndrome de Cushing, pero no se eleva el cortisol. El cortisol va a estar bajo. Lo que va a estar haciendo es que este esteroide, que tiene acción de cortisol, va a estar dando la clínica, como si hubiera una elevación de cortisol. ¿Se entiende? ¿O no? Tenemos, en este caso, ectópico, central, pero también tenemos otras causas, que no es ectópico, ¿ya? Sino es extrarenal, fuera de la glándula suprarrenal. De ahí voy a ponerles unos gráficos para que se entienda mejor, ¿ya? Voy a corregir esto, más que ectópico, extrarenal, ¿ya? Extraadrenal, fuera de las glándulas suprarrenales. El síndrome de Cushing, en resumen, se da por exceso de cortisol. Y la fuente de cortisol puede ser que aquí se esté produciendo mucho cortisol en la corteza suprarrenal, o puede ser que esté llegando de acá mucha ACTH. Pero también hay casos en los cuales se produce ACTH fuera de la hipófisis. Por ejemplo, hay tumores pulmonares. ¿Han llevado neumología ya? ¿Cuál es el tumor pulmonar que produce más síndromes paraneoplásicos? Células en avena, oat cells, ¿no? En este tipo de tumores se produce una sustancia, se puede producir ACTH, una sustancia parecida a la ACTH, ¿de acuerdo? Y si se produce ACTH de forma ectópica fuera de acá, va a llegar aquí y va a producir exceso de cortisol, ¿ya? Entonces, el síndrome de Cushing, en resumen, es exceso de cortisol,
pero también se puede producir por uso de esteroides que van a hacer la misma función del cortisol. ¿Se entiende, no? Por ahí. Dentro del síndrome de Cushing dentro de esto, tenemos la famosa enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing típicamente es por un tumor hipoficiario. Es un tumor acá. Las células que producen ACTH está produciéndose un tumor, hay exceso de ACTH y todo esto hiperfunción. ¿Ya? Vamos a comenzar a estudiar el síndrome de Cushing, pero por la enfermedad de Cushing. Vuelvo a repetir, síndrome de Cushing significa es por hipercortisolismo, por elevación de cortisol, pero también se puede producir por exceso de esteroides que tengan acción glucocorticoidea. Muy bien. Una causa representativa del síndrome de Cushing es la enfermedad de Cushing por un tumor. Si hay el tumor, lo que se espera es elevación de ACTH. Uno diría también se elevaría el MSH, pero no es lo más representativo, pero puede haber una hiperpigmentación, podría. Pero le pongo una leche chiquitita porque lo representativo es esto, la elevación del ACTH en la enfermedad de Cushing. Si llega más ACTH, ¿qué va a pasar? El cortisol se eleva. ¿Qué va a pasar con los andrógenos? Se eleva. ¿Y la aldosterona se eleva? La aldosterona también se puede elevar, pero no directamente por la acción de la ACTH, sino porque el cortisol tiene acción mineralocorticoide, también puede aumentar su función. No es que aumente la aldosterona, sino que aumenta la función mineralocorticoide. ¿Se comprende esa parte? Sí. Entonces, si los andrógenos están elevados, ¿cómo se podría encontrar especialmente una mujer? ¿Cómo se llama cuando tiene muchos de ellos? Hirsutismo, ¿no? Hay dos términos, hirsutismo e hipertricosis, que lo habrán estudiado en semiología. ¿Saben la diferencia? Busquen ahorita qué es hirsutismo y qué es hipertricosis, por favor. ¿Qué es hirsutismo y qué es hipertricosis? Hirsutismo es la aparición de vellosidad en zonas androgénicas. Por ejemplo, una mujer es normal que tenga así, en esta zona de la barbilla. No. Una mujer puede tener por acá un poco, ¿no? Pero si le sale pues así, como Chaplin, no. También, en realidad se llama eso hiperandrogenismo, el exceso de andrógenos. El exceso de andrógenos se puede manifestar por hirsutismo o por un acné, por ejemplo, ¿no? Una mujer le aparecería vellosidad así, ¿no? ¿Dónde puede tener una mujer vellosidad? Puede tener acá, en las piernas. Por eso hay publicidad, ¿no? De máquinas de afeitar. Es más, una mujer podría tener más que un varón. Pero ¿dónde no debería una mujer tener? ¿Acá? Sí. ¿Acá? No. Acá tampoco. En el pecho, en la espalda, en los hombros, nada. Ahí no. En las entrepiernas tampoco. Pero acá abajo, sí, ¿no? Entonces, hirsutismo es la aparición de vellosidad en zonas andrógenas. ¿E hipertricosis qué dice? ¿Cómo? ¿Sí? La hipertricosis, sí, pero nos habla de la calidad, ¿no? Es un vello corporal más fino. La hipertricosis no es fino, es eso. Acá dice fino. Ya te va y todo. No es lo que dice acá. ¿Ya? Entonces, hipertricosis es
aumento, vamos a decir así, de la calidad, ¿no? No es que se da la calidad, ¿no? Se vuelve más grueso, ¿no? Más tosco. Listo. Entonces acá lo que hay es hirsutismo. Si es una paciente mujer, puede haber ¿qué cosa? Acné androgénico. Un acné netamente dermatológico, o sea, si es un problema dermatológico puede ser aquí en la mejilla. Pero cuando ya sospechamos de un acné por hiperandrogenismo, cuando también aparece en zonas androgénicas, como la barbilla, ¿no? La espalda, los hombros, pecho, ¿se entiende, no? Entonces, cuando a una mujer le aparece ese tipo de acné, ya sospechamos de hiperandrogenismo. El cortisol se va a elevar también. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Se eleva, ¿no? El paciente puede llegar incluso a tener diabetes. Si el cortisol está elevándose, ¿qué podría pasar con el sodio? Puede estar aumentando. El potasio disminuyendo. Pero les digo que no es lo más característico, ¿no? Listo. Si aumenta el sodio, ¿qué va a pasar con la bulimia? Y la presión arterial también. El paciente puede tener hipertensión. Pero el cortisol habíamos dicho que también interviene en el metabolismo de proteínas. Por ejemplo, una proteína dérmica, ¿cuál es la más conocida? Colágeno. Pues las fibras del colágeno se rompen y se comienza a ver la vasculatura. Y eso puede permitir la aparición de las famosas estrías rojo-vinosas. Estas estrías son más características aquí en el abdomen o en los muslos. Pero son estrías así rojo-vinosas, medio moradas. Una persona puede tener estrías porque la piel, las fibras se están distendiendo y se van rompiendo, por ejemplo por obesidad, ¿no? Acá, los antebrazos, ¿no? Brazos, perdón, muslos, glúteos, cintura. Pero cuando se rompen estas fibras por la adiposidad, por la grasa, al inicio pueden estar medio rojizas, pero terminan siendo estrías nacaradas, ¿no? Blanquecinas. Pero cuando son estrías por este caso de hipercortisolismo, se vuelven rojas, así están. Pero ya saben por qué, se rompen las fibras de colágeno y se ve el flujo vascular. Muy bien. El cortisol actúa en las proteínas, aumentó el metabolismo, estrías rojo-vinosas. También interviene en la distribución, por ejemplo, de la grasa. Entonces, en un paciente con hipercortisolismo, la grasa tiende a acumularse en el abdomen, tiende a irse de los muslos. Charito, ¿no? ¿Saben qué es charito? ¿Lo del chifón? Cuerpo de chancho, pierna de pajarito. ¿No sabían qué es el charito? ¿Ya? O sea, y las piernas delgadas, ¿no? Listo. Acá, un acúmulo de grasa, la jiba del búfalo, ¿no? Pero así, tocan una bola acá de grasa. Ese término no es nada médico, no una bola de grasa, un acúmulo de grasa. ¿Ya? Algunas características, la hipertensión también. ¿Qué más creen que podría haber en el síndrome de Cushing? Osteoporosis. El cortisol también interviene en el metabolismo del calcio, puede haber osteoporosis. Muy bien. ¿Algo más? Fases de luna llena, ¿no? Rubicundez, así bien. Ahora tu amigo, tu amiga que es cachetona, no le vas a decir que tiene síndrome de Cushing, sino que es bien así rubicundo. Ahí vamos a ver algunas fotos. Muy bien. Entonces, esto es síndrome de Cushing poniendo por la enfermedad de Cushing. Pero en realidad ya saben que cualquier cosa que vaya a estimular la CTH, un tumor, en este caso broncogénico, ¿no? Perdón, células en avena, puede producir CTH ectópica y va a dar todo esto. Muy bien.
Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que se automedica con esteroides, ¿ya? Si se automedica con esteroides, no necesariamente va a producir hiperandrogenismo, ¿de acuerdo? Puede producir acción glucocorticoide y acción mineralocorticoide, ¿ya? El tratamiento va a depender de la causa y para eso sí les voy a poner ahora diapositivas para que se comprenda esta parte del síndrome de Cushing, ¿ya? Porque esto de acá va a ser más confuso si les explico así. ¿Alguien me ayuda para bajar eso?